otro movimiento filosófico que invadió la iglesia y que sigue hasta el día de hoy, y es la teología liberal. Hermanos, esta teología surge en el siglo XIX en Alemania por un hombre llamado Friedrich Schleiermacher. No soy bueno pronunciando. Exactamente en el año 1799. Y esta teología introduce el humanismo. Es decir, este hombre, Schleiermacher, va a hacer que la teología compagine con el pensamiento social, con el pensamiento político, con el pensamiento cultural y también con el pensamiento científico de ese tiempo, del siglo XIX. Pero no como lo hizo Justino Mártir, aleluya, poniendo la Biblia por encima, reyes, de todas esas cosas, sino que Schleiermacher pone el pensamiento social, el pensamiento político, el pensamiento científico y cultural por encima de la palabra de Dios. Eso es triste. Es decir, la Biblia queda subyugada a los pensamientos, reyes, filosóficos de los humanos. Y eso es un error. ¿Por qué? Reyes, porque esta teología intenta poner al ser humano por encima de Dios. Dios ya no es el soberano, Dios ya no es el todopoderoso, que tiene el poder absoluto que gobierna todo el universo. Ahora se nos presenta un Dios subyugado al hombre. Si ustedes son observadores, hermanos, a veces yo escucho prédicas de otros pastores, no te voy a dar sus nombres. Mi fin no es atacar a la persona, pero sí debo atacar las herejías que dicen esas personas. Y son, gloriosos, aleluya, mensajes, predicaciones humanistas, centradas en el hombre. El día martes hablamos, reyes, al respecto, que los herejes o las herejías no solamente vienen de los predicadores de la prosperidad. Sí, son herejes esos hombres, pero también hay muchos falsos predicadores herejes, que son esos predicadores que predican de una forma humanista, centrada en el hombre. Uno de ellos son los predicadores motivadores. Tú puedes lograrlo. Ellos no hablan mucho de dinero, pero sí te animan. Tú puedes alcanzarlo. Visualiza esa visión que tienes, ese sueño que tienes. Tú lo puedes lograr. Entonces, hermanos, este tipo de enseñanzas, aunque nos gustan como seres humanos, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bonito, nos animan, no es evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque hacen a un lado la soberanía de Dios. Porque no le están preguntando si ese sueño, si ese anhelo, si esa meta está conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Pregunta, ¿estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad? ¿Ah? No. Muchos, gloria a Dios, aleluya, son terapeutas familiares. Muchos, gloria a Dios, han metido y han querido mezclar, han querido hacer una sinergia entre, gloria a Dios, aleluya, la predicación bíblica y la psicología, la filosofía. Gloria a Dios, pero todo eso es antibíblico. No se puede unir. ¿Por qué? Porque es como tratar de unir el barro con el hierro o el aceite con el agua. No se puede, hermanos. Aleluya. Entonces, esos mensajes, esas predicaciones humanistas, hermanos, también hasta el día de hoy están dentro de la iglesia. Reos, esa teología liberal. Aleluya. Pero si nosotros vemos a los primeros cristianos, a los discípulos de los apóstoles, a los padres de la iglesia, a los cristianos de los primeros 300 años, esto nunca se predicó entre ellos. Nunca, gloria a Dios, se ve a Pablo decirle a Timoteo, tú puedes lograrlo, Timoteo. Trázate una meta, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a lograr. ¿No? Porque ellos entendían que ellos son siervos de Dios y que están en las manos de Dios. Y que si Dios quería, lo hacían. Pero si Dios no quería, no lo hacían. Hermanos, ¿saben qué significa tomar la cruz? ¿Entienden ese término, tomar la cruz? Significa renunciar a tus sueños, a tus metas, a tus anhelos, con tal de hacer
la voluntad de Dios. Pero lastimosamente, gloria a Dios, este hombre, Schleiermacher, aquí cambió la teología. Ahora esa teología, que hasta ahora sigue persistiendo, ya no gira alrededor de Dios. Ahora la teología gira alrededor del hombre. E incluso Dios mismo gira alrededor del hombre. Porque muchos piensan, les han hecho creer, ya se les ha acuñado, que Dios envió a Jesucristo para que nos hiciera ricos, para que nosotros alcanzáramos nuestros sueños. Pensamos que la oración es un medio para pedir lo que queramos a Dios. Pero todo esto es una herejía. Ya no es cómo el hombre puede servir a Dios, sino cómo Dios le sirve al hombre. Y aquí surgen todas esas tendencias humanistas que vemos dentro de la iglesia. Dios, yo declaro, yo confieso, yo decreto, el yo. Yo declaro que este año tú vas a ser un empresario, se va a multiplicar y vas a tener varias empresas. Así hablan, ¿no? Esos hombres. Pero si el Señor no quiere, ¿ah? O también dice, ¿no? Yo declaro que en esta noche tú quedas sano de tu enfermedad. Lo ordeno y no acepto un no por respuesta. ¿Han visto esos herejes? Gloria a Dios. Que se ponen en el lugar de Dios. Aleluya. Ahora, ¿Dios puede bendecirnos? Sí, si Él quiere, ¿sí o no? Pero si Él no quiere, no. Ahora, ¿Dios puede sanarnos? Sí, si Él quiere. Pero si no quiere, ¿qué pasa? No. ¿Están entendiendo? Pero todo esto tiene su origen en la teoría liberal, que nació en Alemania en el siglo XIX. Aleluya. Y esta herejía también lo atacó Justino Mártir en sus tiempos, porque estas herejías no son de ahora, siempre han existido. Aleluya. También comenzaron a atacar al Jesús histórico. ¿Han escuchado? Jesús sí es Dios, ¿por qué se cansó? Jesús sí es Dios, ¿por qué tuvo hambre? Y lastimosamente es una pena que los pastores no enseñen sobre la unión hipostática. Qué pena que los pastores no enseñen, gloria a Dios, que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Y eso no va a cambiar. Jesús va a ser ahora así, gloria a Dios, por los siglos de los siglos. Pero no me voy a detener en eso. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya están entendidos. Gloria a Dios, aleluya. Pero lastimosamente, gloria a Dios, atacan, aleluya, al Jesús histórico. Por eso llegaron grandes aberraciones a la iglesia. Hay muchos pastores que dicen que Jesús no es Dios. Y esa es una herejía de primer orden. Cualquiera que diga eso, espera el infierno. ¡Ay! ¿Cómo va a decir eso, pastor? Sí, porque eso es ortodoxia cristiana. De eso depende la salvación de los hombres. Gloria a Dios, todos aquellos que piensen que Jesús no es Dios, están condenados, hermanos. Aleluya. Esa secta de los testigos de Jehová, todos ellos van camino al infierno. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, no creen que Jesús es Dios. Y eso es una pena, hermanos. Porque Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Ah, pero está en segundo lugar, entonces inferior al Padre. No, ya se los he explicado muchas veces. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Tienen el mismo poder, tienen la misma dignidad, tienen la misma majestad. Pero en la deidad de Dios hay un orden. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no por eso el Hijo es menor que el Padre, o el Espíritu Santo es menor que el Hijo y que el Padre. No, son iguales. Pero ellos decidieron, ellos ese orden así. Es como en el matrimonio. Ya se los he explicado muchas veces. Es como en un país, en un gobierno. ¿Nuestro presidente Luis Arce es más que nosotros? No. Pero tiene una investidura mayor. Los respetamos porque es nuestro presidente. ¿Sí o no? Pero no es más que nosotros. ¿Están entendiendo? Por eso de todo esto surgen todas estas aberraciones. Aleluya. Pero, escúchenme bien, y esto que les quede claro. Ningún científico ateo puede negar que Jesús existió. Eso sería una aberración, porque hay muchos vestigios, hay muchas evidencias. Está registrado en la historia. El milagro más grande, hermanos. Y gloria a Dios, ustedes también lo han de escuchar. El milagro más grande
de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios vino y pisó esta tierra, hermanos. Aleluya. ¿Pero por qué hacen esto? Porque esta es una forma de bajar de nivel a Cristo. También los liberales tratan de deconstruir, gloria a Dios, el dogma. O sea, ya no hay verdades absolutas. Todo está en duda. Ahora es nuevas revelaciones. Y eso es lo que escuchamos el día de hoy en las iglesias. Hermanos, si nosotros pusiéramos en tela de juicio la palabra de Dios, entonces todo vale. Todo vale. Yo puedo hablar desde mi subjetividad, el hermano Oscar puede hablar desde su subjetividad, gloria a Dios, la hermana Angie puede hablar desde su subjetividad, y todos hablamos desde nuestra subjetividad. Todo se vale. Yo pienso, no es así. Gloria a Dios, eso es ortodoxia cristiana, sola escritura. Pero lastimosamente hoy día, el Señor me está mostrando que la salvación va a venir desde Bolivia. Todas esas son herejías. Gloria a Dios. Dios te está levantando como profeta a las naciones. Mentira. Porque ya los profetas cesaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Ahora todos nosotros somos profetas. Ay, ¿cómo va a decir eso, pastor? Usted es un hereje. No. Ya se los expliqué muchas veces. Nosotros somos profetas porque predicamos la palabra de Dios, enseñamos las verdades bíblicas. Esos son los profetas el día de hoy, hermanos. Gloria a Dios. Y no tenemos nuevas revelaciones del Señor. No. Por eso, todos aquellos, así como la secta de la iglesia romana, que no solamente dicen, la máxima autoridad de la iglesia no solo es la palabra de Dios, también es el magisterio y también es el Papa, dice. No, hermanos. Entonces todo se vale. ¿Ustedes creen que el Papa es infalible? No, el Papa se equivoca porque es un hombre como nosotros. ¿Yo me equivoco? Sí, y todos los hombres nos equivocamos. Hermanos, la única autoridad, la máxima autoridad, gloria a Dios, es la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, una verdad absoluta. Jesús es el único camino. No hay más. Esa es una verdad absoluta. No dice la Biblia, Jesús es uno de los caminos para llegar al Padre. ¿Así dice la Biblia? No, Jesús eso es una verdad absoluta. Y nadie puede ir en contra de eso. Nadie. No, es que María también intercedió. Es que los santos. No hay. Jesús es el único camino y esa es una verdad absoluta. Hasta ahí. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Pero esta teología liberal, ya dicen que no hay verdades absolutas. Todo está en duda. Eso es una pena. Gloria a Dios, aleluya. Por eso todos esos pastores de la red Enlace, la gran mayoría de ellos, predican esta teología liberal. Todo se vale. Hermanos, por eso es que criticamos tanto a esos pastores. Porque toda su teología deriva de la teología liberal de los alemanes, que durante 2 siglos ellos han predicado y continúan predicando puras herejías. Y hoy lamentablemente se ha infiltrado camufladamente dentro de la iglesia. Y muchos cristianos ni siquiera se dieron cuenta. Por eso, hermanos, disciernan. A veces meten un versículo, 2 versículos para maquillar ese mensaje. Disciernan, hermanos. Aleluya. Y muchos no se dan cuenta que son, gloria a Dios, aleluya, mensajes que nacen ahí en la teología liberal. Hermanos, por eso los cristianos tenemos como única autoridad de fe a la palabra de Dios. Pero aquellos que ponen en tela de juicio la palabra de Dios siempre van a ser llevados por todo tipo de doctrinas, de falsas doctrinas. Aleluya. Pero estos falsos hombres, estos filósofos, los convencieron con sutileza. Y mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19. Ya estamos acabando. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 19. Desde el 18, escucha. Porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, ya se los dije, podemos, gloria a Dios, aleluya, hablar o presentar a Cristo de una forma lógica y racional. Ahí podemos entrar a la historia de la iglesia, hay registros, hay vestigios de que Cristo pisó esta tierra. Aleluya. Pero no es la única forma. Gloria a Dios, no es la única forma. Y quisiera leer este pasaje para poder entender más claramente esto. Y lo voy a leer en el lenguaje actual, 1 Corintios, capítulos 18 hasta el 21. Miren, escuchen. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues creen saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Entonces, podemos, gloria a Dios, explicar de una forma lógica, racional, sobre Cristo, podríamos hablar de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles, de una forma lógica y racional. Pero dice la Biblia que de una forma lógica, racional, por la sabiduría del hombre, dice que Él no se va a manifestar a las personas, no los va a salvar. No es su voluntad. Por eso ustedes habrán visto que Discovery Channel, History Channel, National Geographic hablan de la Biblia. ¿Han visto, sí o no? Glorioso. Y ven los vestigios, los registros, y evidentemente ocurrió, vino Jesús, y todo eso, lo han debido ver. Pero, pregunta, ¿por eso ellos se convierten a Cristo? ¿Por eso creen en Jesucristo? No. Porque no es la forma. ¿Cómo es la forma en que Dios va a salvar a las personas? Por la locura de la predicación, por la palabra de Dios. Toda persona que rechace la Biblia, van a venir filósofos, van a venir científicos, gente atea, que va a tratar de bajar a Cristo, va a tratar de negar las Escrituras, va a tratar de, gloria a Dios, aleluya, de negar que la Biblia tiene verdades absolutas, que gloria a Dios es palabra fiel. Van a tratar de negar todo eso. Pero dice que a esos hombres que se creen sabios, los va a mirar. Ellos son tontos. Porque la única forma de poder conocer a Dios es mediante la palabra de Dios. Termino con esto. Hermanos, es imposible conocer a Dios totalmente con nuestra capacidad lógica racional. Imposible. La única forma de conocer al Señor es si el Señor se manifiesta a nosotros. También lo conocemos por medio de las Escrituras. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por la relación que tenemos con Él, por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Solo así podemos conocer verdaderamente a Dios. Repito, el conocimiento de Dios no es un conocimiento lógico racional únicamente, sino es un conocimiento lógico racional, emocional y experimental. Gloria a Dios, todo está unido. Gloria a Dios, en esas personas que conocen a Dios, no se puede separar. Yo no puedo decir, yo conozco a Dios solo en mis emociones, pero no en mi razón. Eso es imposible. Tampoco puedo decir, yo conozco a Dios en mi razón sin incluir mis emociones. Eso también es imposible. Escuchen,
El conocimiento de Dios va más allá de mis emociones y mi razón. Es el contacto del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Es la experiencia espiritual, intelectual, experimental de conocer al Dios vivo, real, que se ha manifestado a sus hijos por medio de las Escrituras. Rayos. Y las Escrituras solamente pueden ser entendidas por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma.